Hay noches en las que el silencio no es paz, es peso. Son las 3 de la madrugada y Marcos está sentado en el piso del baño, con la espalda contra la bañera fría y el teléfono iluminando su cara en la oscuridad. En la pantalla, una foto, una niña de 8 años dormida, con el cabello revuelto sobre la almohada y un osito de peluche apretado contra el pecho. Sofía, su hija, la persona más importante que ha tenido en sus brazos y también, sin que ella lo sepa, la razón por la que Marcos ha aprendido a vivir con miedo todos los días durante 11 años. No llora, ya no llora por esto. Hace mucho tiempo aprendió que las lágrimas no cambian los resultados de un escáner. Solo la mira, y piensa, como ha pensado miles de veces, que hay una versión de esta historia en la que él nunca llegó a conocerla. Tiene que retroceder, tiene que ir hasta el principio, porque esta historia no se puede entender desde el final. Se tiene que entender desde aquel estacionamiento, desde aquel mediodía de martes, hace 11 años, cuando Marcos tenía 23 años y salió de un consultorio médico cargando una frase que pesaba más que todo lo que había vivido hasta ese momento: glioblastoma multiforme. El médico lo dijo con una voz calmada, profesional, entrenada para entregar noticias que destrozan vidas sin derrumbarse él también. Le explicó que era un tumor cerebral, grado 4, el más agresivo, que con tratamiento, quizás 6 meses, sin tratamiento, probablemente 3, que había opciones, que había protocolos, que había cosas que podían hacer para que ese tiempo fuera lo más digno posible. Marcos escuchó todo con una atención extraña, casi clínica. Asintió en los momentos correctos, preguntó 2 o 3 cosas, firmó algunos papeles, y luego salió por la puerta de vidrio del consultorio hacia el pasillo blanco del hospital, caminó hasta el estacionamiento, se subió a su carro, cerró la puerta, y ahí se quedó, 2 horas, sentado, con las manos sobre el volante y el motor apagado, sin llamar a nadie, sin llorar, sin moverse. Afuera, la vida seguía completamente normal. Pasaban carros, entraba gente al hospital con flores para visitar a alguien, salía una enfermera a tomarse un café. El mundo no se había enterado de que Marcos acababa de recibir una fecha de vencimiento a los 23 años. Lo que pasaba adentro de él en esas 2 horas era algo que no tiene nombre fácil. No era pánico, era algo más frío que eso. Era la mente de alguien que ha visto antes cómo termina esta historia, ordenando en silencio las piezas de lo que viene, porque Marcos ya había vivido esto, solo que del otro lado. Tenía 12 años cuando su madre recibió su propio diagnóstico: cáncer de ovario, etapa 3, y lo que siguió no fue solo una enfermedad, fue el desmoronamiento lento y completo de todo lo que él conocía como familia. Su padre dejó de dormir. Sus tíos aparecían y desaparecían con caras de funeral. Las conversaciones en casa se volvieron susurros. Los fines de semana se convirtieron en visitas al hospital. La infancia de Marcos no terminó el día que murió su madre, terminó el día que le dijeron que su madre estaba enferma, porque desde ese momento dejó de ser un niño y se convirtió en alguien que observa, que mide, que aprende a detectar. Cuando los adultos están a punto de quebrarse, vio cómo el diagnóstico de su madre no solo consumió su cuerpo, consumió a su padre, consumió la energía de cada persona que los amaba, convirtió cada cumpleaños, cada Navidad, cada cena ordinaria en un recordatorio de lo que se estaba perdiendo. El cáncer llegó a la casa mucho antes de que llegara la muerte, y se instaló en cada rincón, en cada mirada, en cada abrazo que duraba un segundo más de lo normal porque nadie sabía si sería el último. Marcos no quería eso para nadie, especialmente no para Valeria. Valeria, que en ese momento tenía 4 meses de embarazo, que esa mañana le había enviado un audio de voz riéndose porque el bebé había pateado por primera vez y ella no podía creerlo, que estaba en casa esperando que Marcos llegara de unos exámenes de rutina para contarle todo con esa energía suya que llenaba cualquier cuarto en el que entraba. Ahí, en ese estacionamiento,
Marcos tomó una decisión. No fue impulsiva, fue calculada, fría, construida sobre el único modelo de amor que él conocía, el amor que protege quitándose del camino. No le iba a decir nada, a nadie, iba a cargar esto solo, iba a hacer el tratamiento en silencio, iba a preparar lo que pudiera preparar, y cuando llegara el momento, simplemente iba a irse sin haber arrastrado a nadie al centro de su propio torbellino. Era una decisión horrible. Él lo sabía, la tomó igual, encendió el motor, salió del estacionamiento, y manejó de regreso a casa donde Valeria lo esperaba con una ecografía en la mano, y una sonrisa que todavía no sabía que acababa de convertirse en el peso más grande que Marcos iba a cargar en su vida. Esa noche, mientras Valeria dormía, Marcos se quedó despierto mirando el techo. No pensó en la muerte, pensó en la niña o el niño que venía en camino, pensó en que había una posibilidad, pequeña pero real, de que alcanzara a conocerlo, de que hubiera una foto, aunque sea una, en la que estuvieran los dos. No sabía que esa foto, 11 años después, estaría en su teléfono, y que la estaría mirando a las 3 de la madrugada, en el piso de un baño, la noche antes de un escáner que podía cambiarlo todo otra vez. No sabía que la historia apenas estaba comenzando. La primera mentira fue la más difícil. Las que vinieron después se fueron volviendo parte del idioma con el que Marcos aprendió a hablar sobre su propia vida. Le dijo a Valeria que los exámenes habían salido bien, que encontraron algo pequeño, completamente benigno, que ya había sido descartado como cualquier riesgo, que el médico le había dicho que no había nada de qué preocuparse. Lo dijo mirándola a los ojos, con una voz estable, con una media sonrisa que Valeria leyó como alivio. No era alivio, era el esfuerzo más grande que Marcos había hecho en su vida hasta ese momento. Ella lo abrazó, le dijo que menos mal, que se había asustado cuando supo que era una cita con un neurólogo, que por un momento imaginó lo peor. Marcos le devolvió el abrazo y la sostuvo un segundo más de lo normal, apretando un poco más fuerte, y Valeria lo interpretó como ternura. Era despedida, solo que todavía no sabía de qué. El tratamiento comenzó 2 semanas después. Quimioterapia, oral combinada con radioterapia, 5 días a la semana durante 6 semanas. Marcos construyó la mentira con una arquitectura cuidadosa, casi obsesiva. Le dijo a su jefe que necesitaba salir temprano los martes y jueves por compromisos personales. Programó las sesiones de radioterapia en las mañanas, antes de que Valeria despertara. Encontró una clínica que quedaba en el camino al trabajo para que ningún recibo, ningún horario, ningún detalle geográfico pudiera delatarlo. Los primeros efectos secundarios llegaron a las 3 semanas. El cansancio no era el cansancio normal que cualquier persona conoce, era algo más profundo, más pesado, como si alguien hubiera reemplazado sus huesos con plomo durante la noche. Llegaba a casa y se sentaba en el sofá con la excusa del estrés laboral, y Valeria le traía agua y le decía que tenían que aprender a descansar más, que con el bebé en camino iban a necesitar toda la energía posible. Él asentía, tomaba el agua, y mientras ella hablaba de nombres y de cuartos pintados de colores suaves, Marcos hacía cálculos mentales sobre cuántos días habían pasado de los 90 que le habían dado. La náusea era manejable si comía poco y despacio. La pérdida de cabello fue la prueba más difícil de ocultar. No era total, pero sí notable, y Marcos se cortó el cabello muy corto antes de que Valeria pudiera ver la diferencia, diciéndole que quería un cambio. Ella le dijo que le quedaba bien. Él fue al baño, cerró la puerta, y se miró en el espejo durante mucho tiempo. No se reconocía, no por el cabello, sino por la persona que estaba construyendo con cada día que pasaba. Sofía nació un martes de octubre, 4 meses después del diagnóstico. Marcos estaba en la sala de partos con la mano de Valeria apretada entre las suyas, y cuando la enfermera le puso a su hija en los brazos por primera vez, ocurrió algo que no tenía lugar en ninguno de sus cálculos. No pensó en el tumor,
No pensó en los meses que le quedaban, no pensó en nada que no fuera ese peso pequeño y tibio contra su pecho, esa cara arrugada que todavía no sabía nada del mundo, esa criatura que respiraba con una confianza absoluta sin haber hecho ningún mérito para merecerla todavía. Pensó que quería más tiempo. Era la primera vez desde el diagnóstico que lo pensaba de esa manera, no como un deseo abstracto sino como algo físico, urgente, que le empujaba desde adentro. Quería más tiempo, quería verla caminar, quería escuchar su voz cuando aprendiera a hablar, quería ser la persona que ella llamara cuando tuviera miedo de algo, quería ser su padre de verdad, no solo el hombre que estuvo en la foto del primer día. Ese pensamiento no lo liberó, lo complicó todo mucho más, porque los meses siguieron pasando, y Marcos siguió vivo. A los 6 meses, el oncólogo revisó las imágenes con una expresión que Marcos aprendió a leer mejor que cualquier palabra. No era optimismo, pero tampoco era la sentencia que esperaba. El tumor mostraba una respuesta parcial al tratamiento. No había desaparecido, pero tampoco había avanzado al ritmo que los números indicaban. Era un caso atípico, le dijeron. Había pacientes así. Pocos, pero existían. Habría que monitorear, habría que continuar, habría que esperar. Marcos salió de esa cita y se sentó en el mismo estacionamiento de siempre. Esta vez no eran 2 horas, fueron 20 minutos. Y esta vez sí lloró, aunque no hubiera podido explicar con certeza si eran lágrimas de alivio o de algo más complicado que el alivio, porque seguir vivo significaba seguir mintiendo, y la mentira, con cada mes que pasaba, con cada sonrisa de Sofía y cada conversación ordinaria con Valeria sobre cosas ordinarias, se había ido convirtiendo en la estructura invisible sobre la que estaban construidos. Era los cimientos, y Marcos sabía, con la misma claridad con la que leía sus propias resonancias magnéticas, que si alguna vez esa estructura se caía, todo lo que había encima se caía también. Entonces siguió, un mes más, luego otro, luego un año. Sofía aprendió a caminar agarrándose de sus dedos, aprendió a decir papá antes que mamá, y Valeria bromeó con eso durante semanas. Empezó el jardín de infantes con una mochila que le quedaba enorme y una seguridad que Marcos no entendía de dónde sacaba, porque él a esa edad no recordaba haberse sentido seguro de nada. La vida, extrañamente, seguía, y Marcos aprendió a vivir dentro de ella con la misma disciplina con la que había aprendido a esconder el tratamiento. Escáneres cada 6 meses, resultados que revisaba solo en su carro antes de llegar a casa, medicamentos guardados en el cajón de su oficina, en el trabajo, un sistema, una arquitectura de secretos que con los años se fue volviendo tan familiar que había momentos en los que casi olvidaba que no era normal, casi, pero no del todo, porque había algo que el sistema no podía eliminar, por más cuidadoso que fuera. Había una distancia, una capa de vidrio entre él y Valeria que ella podía sentir aunque no pudiera nombrarla, una parte de Marcos que nunca estaba completamente presente, porque una parte de Marcos siempre estaba en el escáner del mes siguiente, en el resultado que todavía no llegaba, en la conversación que nunca había tenido. Valeria lo amaba. Marcos lo sabía con certeza, pero también sabía que ella amaba a una versión de él que era incompleta, construida sobre una ausencia que tenía forma de secreto, y eso, con los años, comenzó a pesar de una manera diferente a como pesaba el tumor. El tumor era miedo, el secreto era soledad, y la soledad, Marcos lo fue descubriendo lentamente, era mucho más difícil de cargar que el miedo. Sofía cumplió 5 años con una fiesta de dinosaurios en el parque. Marcos la cargó sobre sus hombros mientras ella gritaba de emoción mirando todo desde arriba, y Valeria los fotografió desde abajo con una sonrisa que era real y completa y hermosa. Esa noche, después de que Sofía se durmió y Valeria se metió a bañar, Marcos se quedó solo en la sala con las luces apagadas, y se preguntó, como se preguntaba cada vez con más frecuencia,
¿Cuánto tiempo más podía sostener esto? No el tumor. El peso de vivir como si el tumor no existiera. La respuesta llegaría, aunque todavía no lo sabía, desde un lugar completamente inesperado, no desde un médico, no desde un escáner, sino desde una factura vieja, olvidada en el fondo de una caja de documentos, que Valeria encontraría por accidente en el peor y el mejor momento posible. Pero eso todavía estaba por venir. Antes, había años enteros de silencio que terminarían de dar forma a la persona en que Marcos se había convertido sin darse cuenta, viviendo una vida que era completamente suya y al mismo tiempo completamente prestada. Hay una diferencia entre una pareja que pelea y una pareja que se está perdiendo. Las peleas tienen voces altas, palabras que duelen, portazos que retumban en las paredes. Perderse es más silencioso que todo eso. Es una cena donde los dos hablan pero ninguno dice nada. Es una cama compartida donde cada uno duerme pegado a su orilla. Es mirarse y sonreír porque ya aprendieron que sonreír es más fácil que explicar lo que sientes. Marcos y Valeria llevaban años perdiéndose sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había comenzado. Para Valeria, la distancia de Marcos era un misterio que había intentado resolver de todas las maneras posibles. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo, luego a la paternidad nueva, a ese periodo de ajuste que todos los libros describían como normal. Luego simplemente dejó de buscarle explicación y empezó a tratarlo como una característica de él, como algo que formaba parte de su manera de ser, aunque en el fondo nunca dejó de sentir que había algo que no encajaba. Marcos era un buen padre, eso no estaba en discusión. Estaba presente en las cosas importantes, en los recitales del jardín de infantes, en las noches de fiebre, en las mañanas de sábado cuando Sofía quería pancaques con forma de estrella y él pasaba 20 minutos intentando que la masa tomara la forma correcta sin lograrlo nunca del todo. Era atento, era paciente, era el tipo de padre que Sofía dibujaría en sus cuadernos del colegio con una sonrisa grande y los brazos abiertos. Pero había algo que Valeria no podía nombrar, una presencia que a veces se sentía incompleta, como una señal de radio que llega casi perfecta pero con una interferencia constante de fondo que no termina de desaparecer. Las discusiones, cuando llegaban, no eran sobre cosas grandes, eran sobre platos sin lavar, sobre planes cancelados a último momento, sobre esa sensación de que Marcos podía estar en el mismo cuarto y al mismo tiempo estar en otro lugar completamente. Valeria se lo decía de distintas maneras a lo largo de los años, con distintas palabras, con distintos niveles de paciencia, a veces con calma, a veces con cansancio, alguna vez con una frustración que se le quebraba en la voz. Marcos siempre escuchaba, siempre pedía perdón, siempre prometía estar más presente, y lo intentaba, de verdad lo intentaba, pero hay una parte de ti que no puede estar completamente en ningún lugar cuando una parte de ti vive permanentemente en el resultado de un examen que todavía no llegó. Sofía tenía 7 años cuando hizo la pregunta. Era un domingo por la tarde y estaban los dos solos en el jardín, ella haciendo dibujos con tiza en el piso de cemento y Marcos sentado en un escalón mirando sin ver, perdido en sus pensamientos de la manera en que a veces se perdía sin avisar. Sofía levantó la cabeza, lo miró con esa seriedad particular que tienen los niños cuando están a punto de decir algo que los adultos no esperan, y le preguntó: ¿por qué a veces te quedas mirando la nada, papá? Marcos tardó un segundo en volver. La miró, pensó en las 1000 respuestas posibles que en ese momento cruzaron por su cabeza, algunas verdaderas, algunas construidas, algunas a mitad de camino entre las dos. Le dijo que se quedaba pensando en cómo ser mejor papá. Sofía lo consideró durante un momento con total seriedad. Asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y volvió a sus dibujos de tiza completamente satisfecha con la respuesta. Marcos se quedó mirándola, y sintió algo que no tenía nombre exacto,
algo que era al mismo tiempo amor y culpa y gratitud, y una tristeza tan suave que casi parecía ternura. Su hija le creía todo, le creía con esa confianza absoluta, sin fisuras, que solo tienen los niños con las personas que consideran seguros. Y él le estaba mintiendo, no con maldad, pero le estaba mintiendo igual. Los escáneres seguían llegando cada 6 meses con la puntualidad de un calendario que nadie más veía. Algunos traían alivio relativo, resultados estables, palabras del oncólogo como sin cambios significativos o comportamiento consistente con el ciclo anterior. Otros traían esa tensión particular en la voz del médico que Marcos había aprendido a detectar antes de que terminara la primera oración, y esos días manejaba de regreso a casa con algo frío instalado en el pecho que tardaba semanas en disolverse. El oncólogo principal con el que había comenzado el tratamiento se había jubilado cuando Sofía tenía 6 años. La nueva médica que tomó su caso era más joven, más directa, con una manera de hablar que no dejaba mucho espacio para la ambigüedad. En la primera cita le preguntó quién más en su familia estaba al tanto del diagnóstico y del plan de tratamiento. Marcos le dijo que él manejaba eso de manera personal. Ella lo miró durante un momento sin decir nada, y luego continuó con la consulta sin presionarlo más. Pero antes de que Marcos saliera de ese consultorio, ella le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que llevaba muchos años viendo pacientes con diagnósticos como el suyo, que los que vivían más tiempo, estadísticamente, no eran siempre los que tenían mejor respuesta al tratamiento, eran los que tenían a alguien que sabía, no para cargar el peso por ellos, sino para que el peso no tuviera que vivir solo dentro de una sola persona. Marcos le agradeció, salió, se subió al carro, no cambió nada, pero la frase se quedó instalada en algún lugar de su cabeza donde las cosas se guardan cuando no estás listo para usarlas todavía. El punto de quiebre no llegó de donde Marcos esperaba, no fue un escáner malo, no fue una pelea grande, fue un domingo ordinario, Sofía en casa de sus abuelos, Valeria buscando el seguro del carro para una renovación, abriendo cajas de documentos viejos en el closet de la habitación mientras Marcos trabajaba en la sala. Él escuchó el ruido de las cajas. No le prestó atención. Lo que no escuchó fue el silencio que vino después. Valeria encontró la factura entre papeles viejos de una cuenta que ya ni siquiera existía. Era de hacía 8 años. Tenía membrete de una clínica especializada en oncología. Tenía códigos de procedimiento que ella no reconoció. Tenía el nombre de Marcos en la parte superior. Buscó los códigos en su teléfono con una calma que ella misma no entendía. Leyó los resultados. Buscó el nombre de la clínica. Leyó más. Glioblastoma. Leyó esa palabra y leyó lo que venía después de esa palabra. Los porcentajes. Las estadísticas de supervivencia. La descripción de lo que ese diagnóstico significaba, en términos médicos y en términos de vida real. Lo leyó todo con una frialdad que no era insensibilidad, era el tipo de calma que el cuerpo produce cuando recibe demasiada información al mismo tiempo y no sabe todavía cómo procesarla. Dobló la factura, la puso sobre la cama, se sentó a su lado, y esperó. Llamó a Marcos al teléfono. Una vez, él no contestó, probablemente concentrado en el trabajo. No le dejó mensaje, no fue a buscarlo a la sala, simplemente se quedó sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo, mirando ese papel doblado, mientras afuera la tarde iba perdiendo luz lentamente y la casa entera se iba llenando de una oscuridad que llegaba demasiado despacio para ser dramática y demasiado rápido para prepararse. 4 horas estuvo así. 4 horas en las que su mente recorrió 11 años de memorias con una luz completamente diferente. Las mañanas, en que Marcos salía temprano, los periodos de cansancio que atribuyeron al trabajo, el cabello cortado de repente, la manera en que a veces la abrazaba un segundo más de lo normal, como si estuviera contando. Todo tomaba un significado nuevo, todo se reordenaba, y lo que sentía Valeria en ese momento no era rabia,
aunque la rabia también estaba ahí, guardada, en algún lugar esperando su momento. Lo que sentía principalmente era algo más parecido al dolor de entender. El dolor específico de darte cuenta de que la persona que más amas ha estado cargando algo enorme, completamente solo, porque te amaba demasiado para dejarte cargarlo con él. Marcos abrió la puerta de la habitación cuando ya era de noche. Encontró la luz apagada, encontró a Valeria sentada en el borde de la cama, encontró el papel doblado sobre la colcha, y supo, antes de que ella dijera una sola palabra, supo. Se quedó parado en el marco de la puerta durante un momento que parecía tener el peso de todos los años anteriores comprimidos dentro, y entonces entró, cerró la puerta despacio, y se sentó a su lado en silencio. Afuera, la calle seguía con su ruido ordinario. Adentro, dos personas que se amaban estaban a punto de tener la conversación que debería haber ocurrido 11 años atrás, y ninguno de los dos sabía todavía que esa conversación iba a revelar algo que ninguno de los dos esperaba, algo que no solo explicaría los 11 años de Marcos, sino también los 11 años de ella. Hay conversaciones que no empiezan con palabras, empiezan con el aire que cambia en un cuarto, con dos personas mirándose en la oscuridad, con el peso de todo lo que no se ha dicho ocupando el espacio entre ellas como algo físico, algo que se puede casi tocar. Marcos se sentó a su lado en el borde de la cama. No intentó explicar nada todavía, no buscó palabras, solo miró el papel doblado sobre la colcha y luego la miró a ella, y en esa mirada estaba todo lo que había guardado durante 11 años esperando exactamente este momento. Valeria no lloraba, eso fue lo primero que Marcos notó. No había lágrimas, no había voz quebrada, no había nada de lo que él había imaginado en las miles de veces que había ensayado esta conversación en su cabeza durante todos esos años. Había algo más difícil que el llanto, había una calma que venía de un lugar muy profundo, la calma de alguien que ya procesó el golpe y ahora está esperando entender. Le preguntó cuánto tiempo, él le dijo la verdad. Desde el principio, desde antes de que Sofía naciera, 11 años. Valeria cerró los ojos un momento, solo un momento, luego los abrió y asintió. Despacio, como confirmando algo que una parte de ella ya sabía sin saber que lo sabía. Marcos esperaba rabia, esperaba preguntas disparadas una tras otra, esperaba que ella se levantara, que necesitara espacio, que la conversación se convirtiera en todo lo que había temido que fuera durante más de una década. Había pasado 11 años construyendo muros para protegerla y en ese momento estaba sentado frente a ella completamente sin defensas, esperando el impacto. El impacto no llegó de la manera que esperaba. Valeria lo miró durante un momento largo, y le dijo algo que Marcos no estaba preparado para escuchar. Le dijo que ella sabía, no desde el principio, pero sí desde hacía 3 años. El cuarto se quedó completamente quieto. Marcos la miró sin entender, o entendiéndolo todo al mismo tiempo, que a veces es lo mismo. 3 años. Sofía tenía 5 años cuando Valeria encontró las primeras pistas. No una factura, no algo tan concreto como eso. Fue una búsqueda en el historial de la computadora que compartían, un nombre de medicamento que ella no reconoció y que buscó por curiosidad una tarde mientras Marcos estaba en el trabajo. Fue un resultado de búsqueda que la llevó a otro, y ese a otro, hasta que tuvo suficiente información para entender el contorno de lo que estaba pasando, aunque no todos los detalles. Luego fue una llamada. Marcos no lo sabía, pero Valeria había llamado a la clínica cuando Sofía tenía 7 años. Usando el número que había encontrado en un papel viejo en el bolsillo de una chaqueta que mandó a lavar. No preguntó por el diagnóstico, no pidió información médica, solo preguntó si Marcos Delgado seguía siendo paciente activo de la clínica. La recepcionista le dijo que no podía confirmar ni negar información sobre pacientes. Pero hubo una pausa antes de esa respuesta, una pausa muy breve que Valeria escuchó con toda la atención del mundo. Fue suficiente. Marcos escuchaba todo, esto sin moverse,
con algo que no era exactamente sorpresa, sino más bien el vértigo de ver una historia que creías conocer de memoria desde adentro y descubrir que tenía una cara completamente diferente vista desde afuera. Le preguntó por qué no le había dicho nada. Valeria tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era complicada de poner en palabras de una manera que hiciera justicia a lo que había sido esos 3 años para ella. Le dijo que al principio quiso confrontarlo, que estuvo semanas preparando la conversación, buscando el momento, ensayando las palabras, pero que cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. No era cobardía, era que lo miraba de verdad, y veía a un hombre que estaba cargando algo imposible con una dignidad que ella no sabía si habría podido tener en su lugar, y entendió, aunque le costó entenderlo, que él no le había ocultado la verdad por falta de confianza, se la había ocultado porque la amaba de la única manera que sabía amar, que era ponerse entre ella y el dolor, aunque eso significara quedarse solo con todo el peso. Entonces ella tomó su propia decisión. Si él había decidido cargar esto en silencio, ella iba a cargar en silencio el saber. Iba a estar ahí sin que él supiera que estaba ahí. Iba a quedarse de una manera que él nunca pudiera interpretar como lástima, porque conocía a Marcos lo suficiente para saber que la lástima era lo único que no habría podido soportar. Marcos la escuchaba y sentía algo que no tenía nombre preciso en ningún idioma. Era el tipo de emoción que ocupa todo el cuerpo al mismo tiempo, que aprieta el pecho y afloja las rodillas y hace que los ojos ardan sin que uno entienda bien si es alivio o dolor o gratitud o las 3 cosas juntas imposibles de separar. Pero Valeria no había terminado. Lo que dijo después fue lo que realmente cambió todo. Había una oferta de trabajo. Marcos no sabía nada de esto. Cuando Sofía tenía 7 años, poco después de que Valeria confirmara sus sospechas sobre el diagnóstico, le había llegado una propuesta de una empresa en otra ciudad. Era exactamente el tipo de posición que había buscado durante años. El tipo de oportunidad que no llega 2 veces, con un salario que habría cambiado la situación económica de los dos de manera significativa y permanente. El proceso de selección había durado meses. Ella había llegado hasta la última etapa. La oferta final era real, concreta, con fecha de inicio y todo. La rechazó. Marcos la miraba sin decir nada. Le dijo que no podía irse, no en ese momento, no sabiendo lo que sabía, que si le quedaba tiempo, no iba a ser tiempo que él pasara, solo, que Sofía necesitaba a los dos en el mismo lugar, que había cosas que eran más importantes que las oportunidades, y que ella había tomado esa decisión con plena conciencia y sin arrepentimiento, aunque a veces, en los días difíciles, sí había sentido el peso de lo que había elegido no tener. Nunca se lo había dicho a nadie, ni a su madre, ni a sus amigas, ni por supuesto a Marcos. Lo había cargado sola, de la misma manera en que él había cargado su diagnóstico. Los dos, en silencio, protegiéndose mutuamente de verdades que creían demasiado pesadas para compartir. Marcos sintió que algo se rompía adentro, no de manera violenta, de la manera en que se rompe el hielo en primavera, lentamente, en pedazos, que flotan antes de disolverse. 11 años de una arquitectura construida sobre el amor y el miedo al mismo tiempo, y resulta que los dos habían estado construyendo desde lados opuestos sin saberlo, cada uno convencido de que estaba protegiendo al otro, cada uno cargando solo lo que pensaba que el otro no podría soportar. No habían tenido una mentira, habían tenido 2. Y las 2 nacieron del mismo lugar. Empezó a hablar, no de manera ordenada, no con las palabras que había ensayado durante años. Habló como hablan las personas cuando finalmente sueltan algo que han sostenido demasiado tiempo, con pausas, con frases que empezaban de una manera y terminaban de otra, con momentos en que la voz simplemente no salía y había que esperar. Le habló de los estacionamientos,
de los escáneres revisados solo en el carro antes de llegar a casa, de las noches mirando el techo calculando probabilidades, de las veces que había mirado a Sofía dormir pensando que quizás ese era el último año que ella lo recordaría, con claridad, de la médica que le dijo que los que vivían más tiempo eran los que tenían a alguien que sabía, y como esa frase se había quedado instalada en él sin que pudiera hacer nada con ella durante años. Valeria escuchó todo sin interrumpir, y cuando él terminó, no dijo nada durante un momento, luego extendió la mano y tomó la de Marcos, no con un apretón dramático, sino de la manera natural en que se toma la mano de alguien que conoces completamente, con la misma facilidad. ¿Con qué respiras? Estuvieron así en silencio durante mucho tiempo. Afuera, la calle seguía con su ruido de siempre. Adentro, algo había cambiado de una manera que no tenía marcha atrás, pero que tampoco la necesitaba, porque hay cambios que no destrozan, hay cambios que simplemente revelan lo que siempre estuvo ahí, debajo de todo, esperando que alguien tuviera el valor de mirarlo de frente. No resolvieron todo esa noche. No existe la conversación que resuelve 11 años en una sola sentada. Había cosas que todavía dolían, preguntas que todavía necesitaban respuesta, momentos que tendrían que revisitar con más calma y más tiempo. La rabia de Valeria también existía, y ambos sabían que iba a aparecer cuando el shock se asentara y dejara espacio para todo lo demás. Pero esa noche, por primera vez en 11 años, Marcos se acostó sin el peso que había cargado solo desde aquella tarde en el estacionamiento, y eso, descubrió mientras el sueño lo encontraba más rápido de lo que esperaba, era un tipo de alivio que ningún resultado de escáner le había dado nunca. Lo que no sabía todavía era que faltaba una última prueba, que el calendario médico no se detiene por las revelaciones ni por las conversaciones que cambian todo, que mañana, en pocas horas, había un escáner esperando, y que ese escáner iba a ser diferente a todos los anteriores, no solo por lo que pudiera mostrar, sino porque esta vez Marcos no iba a ir solo. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Una de ellas es cómo una persona puede vivir 11 años con una sentencia encima y seguir encontrando razones para levantarse cada mañana. Otra es cómo dos personas pueden amarse tanto que deciden protegerse mutuamente del mismo dolor, cada una desde su propio silencio, sin saber que el otro está haciendo exactamente lo mismo. Marcos lo entendió completamente aquella noche, y ese entendimiento no lo alivió, lo partió de una manera diferente, más limpia, más honesta que cualquier cosa que hubiera sentido en 11 años. Pero eso fue entonces. Esta es la noche de ahora, son las 3 de la madrugada. Marcos sigue en el piso del baño con el teléfono en la mano y la foto de Sofía en la pantalla, la misma imagen con la que comenzó todo esto, la niña dormida, el osito apretado contra el pecho, el cabello revuelto sobre la almohada. 8 años de una vida que según todos los números que le dieron cuando tenía 23, no debería haber existido. Apaga la pantalla. El baño queda en oscuridad completa por un momento, luego enciende la luz, se pone de pie, se mira en el espejo, no ve al hombre de 23 años que salió de aquel consultorio sin saber cómo respirar. Ve a alguien diferente, alguien que ha aprendido cosas que no se enseñan en ningún lugar, que ha cometido errores que no se deshacen, que ha sido amado de maneras que no merecía y ha amado de vuelta con todo lo que tenía, aunque a veces eso no fuera suficiente y a veces fuera demasiado al mismo tiempo. Ve a un padre, ve a un hombre, ve a alguien que mañana tiene un escáner. Abre la puerta del baño con cuidado, caminando despacio por el pasillo oscuro de la misma casa donde Sofía ha crecido, donde las paredes tienen marcas de lápiz que registran su altura. Cada cumpleaños, donde hay una mancha en la alfombra de la sala que nunca salió del todo y que ya nadie intenta borrar porque se ha convertido en parte del lugar. Pasa frente al cuarto de su hija, se detiene, abre la puerta apenas unos centímetros,
La escucha respirar. Hay algo en ese sonido que siempre lo ha devuelto a tierra. La respiración de Sofía dormida, tranquila, completamente confiada en que el mundo va a seguir siendo el mismo cuando despierte. Esa confianza que los niños tienen y que los adultos pierden en algún momento del camino sin darse cuenta exactamente cuándo. Marcos se queda ahí parado, con la mano en el marco de la puerta, escuchando. Piensa en la primera vez que la escuchó. Respirar así, en aquella sala de partos, cuando la enfermera la puso en sus brazos y él sintió ese peso pequeño y tibio y pensó que probablemente sería uno de los pocos momentos que tendría con ella. Piensa en todo lo que vino después, los primeros pasos, la primera palabra, el primer día de colegio en que Sofía no lloró pero él casi sí, los pancaques con forma de estrella que nunca le salieron bien, los dibujos de tiza en el jardín. La pregunta de por qué miraba la nada, 11 años de momentos que no estaban en ningún plan, que llegaron de contrabando, robados a un diagnóstico que decía que no iba a estar aquí para vivirlos. Cierra la puerta de Sofía con el mismo cuidado con que la abrió y continúa por el pasillo hasta el cuarto que comparte con Valeria. La habitación está en penumbra. Apenas la luz tenue que entra por las persianas desde la calle. Valeria está dormida del lado de la ventana, como siempre, con una mano debajo de la mejilla. Marcos se queda parado al lado de la cama mirándola durante un momento. Piensa en aquella noche, hace 3 años, cuando ella encontró la factura y él entró al cuarto y se sentaron en silencio en el borde de la cama. Piensa en la conversación. ¿Qué siguió? Que duró esa noche y parte del día siguiente y otra noche más, porque había 11 años de cosas sin decir y no se pueden decir todas de una vez sin que el peso te aplaste. Piensa en el momento en que Valeria le contó lo de la oferta de trabajo que rechazó, como lo dijo con una calma que no era indiferencia sino agotamiento, el agotamiento de alguien que ha cargado algo solo durante demasiado tiempo y finalmente lo puede soltar. Marcos no supo qué decir cuando ella le contó eso, no había palabras para lo que sintió, porque lo que había hecho Valeria, quedarse en silencio con un secreto propio para protegerlo a él, era exactamente lo mismo que él había hecho. Eran 2 personas que se amaban tanto que habían elegido el mismo tipo de sacrificio sin consultarse, sin saberlo, cada uno desde su propio lado de la misma oscuridad. No fue una conversación fácil, ninguna de las 3 noches lo fue. Hubo momentos de rabia, de Valeria preguntándole cómo pudo, de Marcos sin saber cómo responder eso porque la respuesta honesta era que lo hizo por amor, y eso sonaba insuficiente aunque fuera completamente verdad. Hubo momentos de llanto que no tenían dirección clara, llanto que no era de una persona sino de 2 al mismo tiempo, mezclado, sin que ninguno supiera bien si lloraba por lo suyo o por lo del otro. Y hubo, en algún lugar en medio de todo eso, un momento de silencio diferente a todos los silencios anteriores, un silencio que no estaba lleno de secretos, que estaba vacío por primera vez, limpio. Desde esa noche, algo cambió, no de manera dramática, no de la manera en que cambian las cosas en las películas donde todo se resuelve en una escena, de manera más lenta, más real. Hubo semanas difíciles. Hubo conversaciones que tuvieron que tener varias veces porque la primera vez ninguno estaba listo del todo para escuchar. Hubo momentos en que Valeria necesitaba estar sola con su propia rabia y Marcos aprendió a dejarle ese espacio sin interpretarlo como distancia, pero también hubo algo que no había existido antes. La posibilidad de decir la verdad en tiempo real, de que Marcos llegara a casa después de un escáner y no tuviera que construir ninguna versión alternativa de lo que el médico había dicho, de que pudiera sentarse en la cocina y decir simplemente, hoy fue un día difícil, y Valeria supiera exactamente qué significaba eso sin que él tuviera que explicar nada. Era una cosa pequeña, era la cosa más grande que había ocurrido en 11 años. Marcos le toca el hombro suavemente. Valeria abre los ojos sin sobresaltarse, con esa calma de quien despierta de un sueño que no era profundo. Lo mira, no pregunta nada, solo lo mira. Él le dice,
con una voz baja para no romper el silencio de la casa, que mañana es el escáner. ¿Qué tiene miedo? ¿Qué quiere que vaya con él? Valeria lo mira durante un segundo, solo un segundo, luego dice que ya había pedido el día libre. No hay drama en eso, no hay música de fondo, no hay un abrazo cinematográfico, solo esas palabras, dichas con la naturalidad de algo que ya estaba decidido desde hace tiempo, desde antes de que él se lo pidiera, porque así es como funciona el amor cuando ya no tiene nada que esconder. Marcos asiente, se sienta en el borde de la cama. Ella se incorpora despacio, lo mira, y le pregunta si puede dormir o si prefiere estar despierto. Él le dice que prefiere la cocina. Ella dice bien, dame un minuto. 5 minutos después están los dos sentados, en la cocina con el café recién hecho, la luz de la campana encendida porque es la más suave, el resto de la casa en silencio. Sofía duerme en su cuarto, la calle afuera está tranquila, es esa hora de la madrugada en que el mundo parece haberse detenido por un momento antes de volver a girar. No hablan mucho, no hace falta, hay conversaciones que no necesitan palabras, porque ya se tuvieron todas las palabras necesarias en el momento correcto. Esta no es una conversación, es simplemente estar, los dos, en el mismo lugar, con el mismo conocimiento, sin que ninguno tenga que cargar su parte solo. Marcos mira el café, mira sus manos alrededor de la taza, piensa en el escáner de mañana, piensa en los posibles resultados, en las palabras que el médico podría usar, en las conversaciones que podrían venir después dependiendo de lo que digan las imágenes. Piensa en todo eso con la misma claridad fría con la que siempre ha pensado en estas cosas. Pero esta vez, hay una diferencia. Esta vez, cuando termina de pensar en todo eso, levanta los ojos y hay alguien al otro lado de la mesa, alguien que sabe, alguien que eligió quedarse no porque no tuviera opción sino porque eligió quedarse, con toda la información, con todo el peso, con todo lo que eso implica. Eso no cambia el escáner, no cambia los números ni los porcentajes ni la naturaleza de lo que tiene dentro de su cabeza desde hace 11 años. No borra los años de silencio ni las decisiones que no se pueden deshacer, pero cambia la manera en que se siente sentado en esta cocina a las 4 de la madrugada esperando que amanezca,